Vamos a realizar el ejercicio 7.6 de la guía 7 de exergía. El problema dice que 2 kilos de agua en un cilindro pistón, inicialmente a 2 bar y 120 grados centígrados, se calientan a presión constante y sin irreversibilidades internas, a un estado final de vapor saturado. Tomando el agua como sistema, determinar la transferencia de calor y trabajo y calcular las cantidades de transferencia de exergía que acompañan al trabajo y al calor. Asumir que la temperatura del estado muerto es de 20 grados centígrados y que la presión del estado muerto es igual a 1 bar. Ignorar efectos de movimiento y gravedad. Primero vamos a determinar los estados y las propiedades específicas de cada uno de los estados. El estado 1 corresponde a un estado donde el agua está a una presión de 2 bar y a una temperatura de 120 grados centígrados. Si comparamos con los datos de tabla de agua, por ejemplo, entrando a la tabla de vapor saturado con entrada de temperatura, vemos que para 120 grados centígrados la presión de saturación a esa temperatura es de un valor algo menor a 2 bar. Por lo tanto, el estado 1 se trata de un estado de líquido comprimido. Y así las propiedades del estado 1 del líquido comprimido se pueden aproximar a las propiedades del estado de líquido saturado a la misma temperatura, ¿sí? Recuerden que es a la misma temperatura, no a la misma presión. Bueno, respecto al estado 2, el enunciado nos dice que el agua se encuentra en el estado de vapor saturado y como también dice el enunciado, el calentamiento se realiza isobáricamente. Por lo tanto, sabemos del estado 2 que la presión es de 2 bar y que el estado es de vapor saturado. Entonces vamos a usar la tabla de vapor saturado con entrada de presión y a 2 bar leemos las propiedades específicas del estado final, o sea, del estado 2. Además, tenemos que determinar las propiedades del estado muerto. Entonces, sabemos que el estado muerto tiene una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 1 bar. Comparando con los datos tabulados, ¿sí? Esto indica que el agua estaría en un estado de líquido comprimido cuando se encuentre en el estado muerto. Recuerden que acá lo que vamos a determinar son las propiedades del agua en el estado muerto. No, ojo, no es del aire, ¿sí? No es que la presión y temperatura del entorno implica que el estado muerto es del aire. No. Acá lo que hacemos es determinar las propiedades que tendría mi sistema, o sea, el agua, si llegase a las condiciones del estado muerto, si llegase a 1 bar y 20 grados centígrados. Entonces, como decía, si el agua se encontrase en estado muerto, estaría en un estado de líquido comprimido. Y como sabemos, las propiedades del líquido comprimido las podemos aproximar a las propiedades del líquido saturado a la misma temperatura, o sea, en este caso a 20 grados centígrados. Y así determinamos todas las propiedades específicas de los estados inicial, final y del estado muerto. Bien, pasamos a determinar las transferencias de energía por calor y trabajo. Respecto al trabajo, como el proceso es isobárico, el trabajo de expansión es un trabajo que se puede calcular como la integral de entre 1 y 2 de P diferencial B. Esto es válido porque estamos considerando que no hay irreversibilidades internas, por lo tanto, el trabajo lo podemos calcular de esta manera. Como el proceso es isobárico, la presión es constante, puede salir fuera de la integral y además el volumen, ¿sí? En unidades de metros cúbicos, podemos reemplazarlo por el volumen específico por la masa de agua. Y como la masa de agua también es constante, esto nos queda de esta forma donde hacemos un cambio de unidades a kilojoules y nos da que la transferencia de energía por trabajo es de aproximadamente 354 kilojoules. El signo del trabajo es positivo, ¿sí? Indica que el trabajo es hecho por el sistema, ¿sí? Obviamente porque, como ya sabemos, el sistema se está expandiendo, ¿sí? Del estado de líquido pasa a un estado de vapor saturado, ¿sí? El volumen específico final es mayor al volumen específico inicial. Por tanto, el sistema se está expandiendo.
Para determinar la transferencia de energía por calor, lo que podemos hacer es simplemente plantear un balance de energía en nuestro sistema agua, que es una masa de control, ¿sí? Es un sistema cerrado, y el balance de energía entonces queda de esta manera, donde estamos despreciando, como dice el enunciado, las variaciones de energía cinética y potencial. Resolviendo para la transferencia de calor queda que es la variación de energía interna más el trabajo. La variación de energía interna la vamos a expresar como la variación de energía interna específica por la masa del sistema, porque lo que tenemos de dato, sí, recuerden, son los valores de energía interna específica, ¿sí? Por unidad de masa. Entonces, reemplazando los términos, obtenemos que la transferencia de energía por calor es de aproximadamente 4.406 kJ. Noten que este término de transferencia de energía por calor es positivo, es decir, el calor se transfiere hacia el sistema, obviamente porque el proceso se trata de un proceso de calentamiento. Y pasamos ahora a determinar las transferencias de exergía. Por un lado, la transferencia de exergía que acompaña al trabajo se puede determinar como el trabajo menos el trabajo de los alrededores, ¿sí? Recuerden que este término es el trabajo efectuado por o contra los alrededores. Cuando el gas se expande, parte del trabajo realizado por el gas se emplea para empujar el aire atmosférico fuera del camino del émbolo, y ese trabajo no puede recuperarse y emplearse en un propósito útil. Por tanto, ese término acá aparece restando. Reemplazando el término de trabajo calculado anteriormente y el término de trabajo de los alrededores, donde acá la variación de volumen, recordamos, la vamos a reemplazar por su variación de volumen específico, por la masa total del sistema, y reemplazando los valores obtenemos que la transferencia de exergía que acompaña el trabajo es de 177 kJ. ¿Sí? Es un valor positivo, o sea, es una transferencia de exergía desde el sistema hacia el entorno. Y por otro lado, la transferencia de exergía que acompaña al calor la podemos calcular como la integral de 1 menos T0 TB diferencial Q, diferencial inexacta de Q, ¿sí? Donde T sub B sería la temperatura de borde de frontera a la que ocurre esta transferencia de calor. Bien, si aplicamos distributiva y además hacemos la integral de los dos términos, este término simplemente nos queda como la transferencia de energía por calor, que ya la calculamos anteriormente, y este término nos queda igual a T0 por la integral diferencial Q sobre TB, porque T0 es constante. Y además esta integral de diferencial inexacta Q sobre T sub B, ¿a qué es igual? Es igual a la variación de entropía. ¿Por qué? Porque el proceso es un proceso reversible, ¿sí? Entonces, este término nos queda igual a T0 por la variación de entropía, donde esa variación de entropía la vamos a expresar en unidad de masa y lo multiplicamos por la masa total del sistema. Y como esas entropías las habíamos determinado utilizando las tablas de agua, ¿sí? Reemplazamos los valores numéricos de estos términos y obtenemos que la transferencia de exergía que acompaña al calor es de aproximadamente 1125 kilojoules, ¿sí? Es un término positivo, por lo tanto es una transferencia de exergía hacia el sistema, o sea, desde el entorno hacia el sistema. De manera opcional podemos verificar estos resultados haciendo un balance de exergía en el sistema cerrado, el cual queda de esta forma, donde hemos considerado que la exergía distribuida es cero porque no hay irreversibilidades internas, que los términos de transferencia de exergía por transferencia de masa son nulos porque el sistema es un sistema cerrado, y obtenemos que la variación de exergía del sistema es la transferencia de exergía que acompaña al calor menos la transferencia de exergía que acompaña al trabajo, por lo que obtenemos que la variación de exergía del sistema
es de 947,6 kilojoules. Entonces, ¿cómo verificamos este resultado? Sabemos que el sistema es un sistema cerrado, entonces la variación de exergía de ese sistema cerrado va a ser igual a esta expresión, donde los términos de energía interna específica, volumen específico y entropía específica los hemos determinado usando tablas de agua. Reemplazando todos estos términos, obtenemos que la variación de exergía del sistema coincide con el cálculo anterior, ¿sí? Entonces, esta es una manera de verificar el resultado obtenido. Además, por otro lado, vemos que la variación de exergía del sistema da un valor positivo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que la exergía del sistema aumenta, o sea, significa que el sistema se está alejando del estado muerto. Y esto lo podemos ver en un diagrama, ¿sí? Realizando, por ejemplo, un diagrama temperatura-entropía, vemos que si el sistema va de un estado 1 a un estado 2, a presión constante, el sistema se aleja del estado muerto, ¿sí? Lo mismo si hacemos un diagrama presión-volumen específico. También corroboramos que desde el estado 1 al estado 2, el sistema lo que está haciendo es alejándose del estado muerto. Bueno, y de esta manera queda resuelto el problema. Muchas gracias por su atención.